Buenas tardes, muchísimas gracias por estar todos aquí. Estamos unos pocos en representación de los otros muchísimos que están en sus casas, en el trabajo, en el coche o en un atasco, que eso es importantísimo. Si están en un atasco nos van a escuchar mucho mejor que si no les ponen multas, y aún mejor es que no conduzcan y estén hablando. A lo que voy, vamos a presentar un libro que el título es ideal y se lo voy a dejar a Fernando porque Fernando hay cosas que no le gusta que yo le quite el puesto. Y entonces, como le encanta el título del libro, lo va a decir él. Tengo la suerte de presentar, gracias a un colaborador nuestro que es Ricardo, a Lorena García, que además acaba de ser madre. Yo tengo 6, te lo digo por si te animas. Uy, no, ya me he plantado. Ahí está, acaba de tener una nena y entonces está, pues yo creo que como mucho más metida en el libro porque habla mucho de la infancia y sobre todo en este libro se explaya en los niños pequeñitos porque es la etapa que tiene ella ahora. Cuando le toquen más mayores, pues igual haces hasta otro libro con el doctor. Oye, pues sí, doctor. Nunca se sabe, ¿verdad? Yo creo que lo bueno es contar lo que estamos viviendo en ese momento, que lo tenemos como muy fresco, ¿no? Y luego también tenemos a un psiquiatra que, la verdad, encontrar un psiquiatra hoy en día es muy difícil, ¿eh? Está su gremio malamente, que dicen los catalanes, ¿eh? Pero muy malamente. Se llama José Carlos Fuertes y además trabaja cada uno, me imagino que por su lado, pero hay un momento en la vida que se encuentran en la televisión, cada uno... Es bonito el libro porque ella hace como las preguntas y él como profesional les contesta y ella como madre pues tiene unas inquietudes que a veces los profesionales no las tienen. Yo como soy madre y aparte me ha tocado ser la presidenta de esta fundación, pues tengo doble trabajo. Pero sí que es verdad que el libro es ameno, es fácil de leer y yo creo que también nos va a enseñar. Y luego tenemos a Fernando, que es el coordinador de AMAI, que la verdad funcionas muy bien, Fernando. Por eso te queremos, si no te habríamos repudiado. Las cosas como son. Es un placer teneros, vuelvo a repetiros que a todos los que habéis venido os agradezco muchísimo el que estéis aquí y cuando quieras, Fernando. Me parece que eres tú el que empiezas o es Lorena, es que no sé yo el rollo este cómo va muy bien. Bueno, yo tomo la palabra, pero básicamente para presentar a los ponentes, los escritores del libro, los autores, y vamos a empezar con Lorena García Díez. Es periodista y presentadora, licenciada en periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid en 2004. Comenzó a trabajar como periodista ese mismo año en la radio, en COPE Guadalajara. Dio el salto a televisión un año después como reportera en la Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha. En el verano de 2015 ficha por Antena 3, cadena en la que sigue ligada en la actualidad. Durante 5 temporadas ha dirigido y presentado el informativo matinal, las noticias de la mañana. En este tiempo ha presentado además Espejo Público y programas para coberturas especiales de noticias. Actualmente es copresentadora de Espejo Público. Desarrolla además su interés por la docencia a través de los cursos de A3 Media Formación, donde participa en formaciones a directivos de empresas e impartiendo cursos de presentación en televisión. Tienes la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a los que estéis aquí y a los que nos están siguiendo a través de streaming. Gracias a Mai, a Teresa por invitarnos y a Ricardo, que es un poco el que fraguó esta presentación. Para mí, desde luego, es un placer. Y bueno, pues espero que hoy podamos resolver pues, algunas de las inquietudes que tengan todos los presentes. A mí me gustaría contar un poco cómo surge la idea del libro, porque dirán, ¿y cómo una periodista que no tiene ninguna formación en medicina ni en psicología, pues acaba siendo la coautora de este libro? La idea surge de aquí mi amigo, el doctor José Carlos Fuertes, que en pandemia me propuso este proyecto. Es verdad que yo al principio dije, qué vértigo, ¿no? Porque, claro, la idea está muy bien, pero no sabía hasta qué punto yo podía aportar algo al proyecto. Y cuando me empezó a contar, bueno, tú como madre, como una periodista que está en el mundo, que sabe lo que está pasando. Nosotros contamos a diario en el programa muchísimos casos de personas a las que la salud mental las lleva al límite, y al límite hablo del suicidio, ¿no? Y bueno, pues empezó a contarme y digo, bueno, ¿por qué no? Vamos a asumir este reto, ¿no? Y el libro es formato pregunta-respuesta. Como decía Teresa, yo lo que hago es preguntar con las inquietudes como madre y como observadora, entre comillas, de la vida, que es lo que somos los periodistas al final, al doctor, pues por esas inquietudes que puede tener una madre o que puede tener una persona que ve que algo está pasando, ¿no?, en la sociedad. Lo basamos sobre todo en la etapa infantil y también la etapa juvenil, ¿no?, con todos los problemas que sabemos que conlleva la adolescencia. Y bueno, el libro
al final está muy fragmentado. Hemos querido que sea un libro de muy fácil lectura, de muy fácil consulta, que quien quiera puede consultar capítulos determinados o bien leerlo de principio a fin, y todo en ese formato, como os digo, pregunta-respuesta, y muy llano, ¿no? Que cualquiera lo podamos entender, tengamos o no más o menos formación en lo que tiene que ver con la psiquiatría o la psicología. Y bueno, yo tengo que decir que a mi libro me ha enseñado mucho, muchísimo, porque me ha ayudado a entender también la enorme responsabilidad que tenemos los padres, ¿no? Y en actos como este, y hablando con gente que sabe tanto, en este caso del TLP, te das cuenta de la importancia que tiene la educación que todos recibimos, el trato que todos recibimos, el amor, como decía Fernando hace un momento cuando hablábamos antes, que recibimos cuando somos muy, muy, muy chiquititos, cuando creemos que no nos enteramos de nada. Yo tengo un niño de 3 años y una niña de 3 meses y medio, y yo estoy cansada de escuchar eso de, pero si no se entera. ¿Cómo no se entera? ¿No? Mi hijo de 3 años se entera. Mi hijo de 3 años no lo ha pasado bien estos meses, porque yo a él le intenté explicar que iba a tener una hermanita, que íbamos a ser 4, que iba a ser todo mucho más divertido en casa. Él me dibujó una puerta el día que yo me puse de parto, antes de irnos de casa me dibujó una puerta para que su hermana tuviera el acceso fácil para salir, pero cuando llegamos a casa con su hermanita, mi hijo no entendió lo que era eso, porque llegó un bebé al que su madre estaba todo el tiempo pegada, una criaturita con la que él no podía jugar, a la que no entendía, y mi hijo lo ha pasado mal a sus 3 años. Entonces, yo cuando me quedé embarazada de mi hija, que es la pequeñita, el mayor sufrimiento que yo tuve fue el daño que pudiera causarle a mi hijo el tener una hermana. Todo el mundo me decía, es un regalo, tener un hermano es un regalo. Y es verdad, yo tengo un hermano y mi hermano es un regalo. Y sé que para mi hijo su hermana es un regalo, pero ¿cómo explicarle a un niño de 3 años que tienen una mente muy inmadura que ese bebé le va a venir a hacer mejor su vida, ¿no? Bueno, pues yo ahí me he dado cuenta que sí, que los niños de 3 años se enteran, y de menos. Mi hija me sonríe a esos 3 meses, eso quiere decir que mi hija se entera de que soy su madre y que le hablo con cariño. Entonces, todo esto es lo que desarrollamos en el libro y lo que yo he experimentado también como madre, ¿no? Yo siempre digo que lo fácil, y lo digo yo que acabo de parir, es traer hijos a este mundo. Lo difícil es criarlos, y es educarlos, y es hacer de esas personitas adultos sanos y estables mentalmente en el futuro, ¿no? Y ahí yo creo que los padres tenemos que asumir, los adultos tenemos que asumir la importante carga que tenemos, la responsabilidad que tenemos. Los hijos no tienen que venir a completar nuestra vida o a completarnos como pareja, porque lo que estamos haciendo es crear frustración en nosotros mismos y en nuestros hijos, porque vamos a proyectar lo que nosotros no hemos sabido entender en nuestras relaciones o en nuestra vida, en nuestros pequeños, ¿no? Entonces, todo esto al final se va desgranando en el libro, en Educar es ser un espejo, que por cierto el título, lo explico, es un guiño al programa en el que nos hemos conocido, que es Espejo Público de Antena 3, pero es también un poco lo que nosotros entendemos, el doctor y yo entendemos como la educación, ¿no? Como la filosofía de educar a los hijos, ¿no? Y al final es la coherencia y el que tú no puedes exigir a tus hijos algo que tú no haces, eso es obvio. Yo no puedo exigir a mi hijo que no se pase 8 horas sentado frente a la televisión, yo no puedo prohibirle a mi hijo el teléfono móvil, yo no puedo prohibirle a mi hijo que juegue a un videojuego si su madre o su padre estuvieran todo el día pegados al móvil o viendo la televisión, ¿no? Eso es absurdo. Mi hijo a sus 3 años va a acabar diciendo, pero mamá, si tú coges el teléfono, porque vuelvo a lo mismo, los niños a sus 3 años se dan cuenta y a los 2 también, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? El educar es ser un espejo, es que nuestros hijos, que hagamos lo que nuestros hijos nos gustaría que hicieran, ¿no? No lo contrario, ¿no? Yo no puedo dar buen ejemplo a mi hijo adolescente diciéndole no es bueno que bebas alcohol si él me ve todo el día bebiendo vino o alcohol o cervezas o fumando. En fin, yo creo que los padres tenemos que ser ante todos un buen ejemplo para los hijos, ¿no? Y esa coherencia. Importante también, que esto también se habla en el libro, la frustración, el cómo canalizar el desarrollar, ¿no? Cómo los niños queremos que sean, cómo proyectar esos adultos del futuro, ¿no? Y es también muy, muy importante que los padres no intentemos crear en nuestros hijos lo que
no hemos sido nosotros o lo que nos hubiera gustado ser o lo que somos nosotros, ¿no? Porque esa exigencia al final lo que va a hacer es que nuestras criaturitas sean niños totalmente frustrados, ¿no? Y volviendo un poco a la idea de educar es ser un espejo, es importante también el no exigir de más, ¿no? Yo insisto mucho en esto, ¿no? En esta exigencia excesiva que ahora también se pone muchas veces a los niños, en el nivel excesivo de que intenten pues, tener determinadas carreras, soñar con lo que nuestros hijos van a ser, ¿no? Y al final no les escuchamos o no les atendemos lo suficiente. Y yo lo hablaba antes con Fernando, que ojalá, yo soy una utópica, también os lo confieso, un poco naif el pensamiento, pero ojalá los problemas de salud mental se resolvieran con algo tan sencillo como amor, respeto y tiempo. Ojo al tiempo, ¿no?, que dedicamos a nuestros hijos. En la vida es frenética, todos tenemos un montón de obligaciones, un montón de cosas que hacer, pero el tiempo de calidad con nuestros hijos es impagable. Yo ahora lo estoy viviendo, o sea, yo no cambio. Tengo a gente escribiéndome todos los días por redes, ¿cuándo vuelves a la tele? ¿Cuándo vuelves al programa? ¿Cuándo vuelves a Espejo? Y, hombre, tengo ganas de reincorporarme al trabajo, pero el tiempo que yo estoy pasando con mis hijos ahora, para mí es un regalo y creo que para ellos es el mejor del mundo. Porque, esto lo decimos en el libro, la mejor manera de entender, comprender o darnos cuenta de que algo está pasando con nuestros hijos, ya sea una adicción a redes sociales, a una droga, al alcohol, a videojuegos, a lo que sea, adicción de cualquier tipo, un problema de alimentación, un trastorno de la conducta alimentaria, bullying, que sea víctima de bullying, que esté sufriendo cualquier tipo de problema, una depresión, lo que sea. La única manera de darnos cuenta de que nuestro hijo está sufriendo algo, hijo o hija, está sufriendo algo de esto, es conociendo a nuestros hijos. Y la única manera de conocer a nuestros hijos es pasar tiempo con ellos, y tiempo de calidad. Yo siempre digo, ¿cómo mi hijo cómo me diría que no le están tratando bien en el colegio, que tiene un problema con un compañero? Normalmente no se van a sentar a contárnoslo. Todos hemos sido chavales, todos. Yo no me sentaba a mis 14 años a decirle a mi madre, yo con una enfermedad relacionada con la alimentación, mamá, no como porque no me veo bien. No, yo no se lo decía. Mi madre es la que tuvo que ver que algo estaba pasando con su hija. Pues es que eso es fundamental, que nosotros conozcamos a nuestros hijos, que comprendamos que algo está pasando y que sepamos a dónde acudir. Y esto también lo contamos en el libro. Aquí tenemos a un psiquiatra, aquí tenemos a un psicólogo. Es verdad que es muy difícil tomar esa decisión de llevar a nuestro hijo al psiquiatra o al psicólogo, pero ¿por qué? Y ese es otro de los telones que queremos quitar con el libro, ¿no? Ese tabú que hay en torno a la salud mental. Es importantísimo que todos tomemos conciencia, ahora afortunadamente ya parece que se habla más, que todos tomemos conciencia de que la salud mental es tan importante como cuando te duele la rodilla y no tienes ningún problema en ir al traumatólogo, o te duele la cabeza y te inflas a medicinas, te inflas a paracetamol, ¿no? Yo esto lo digo con los niños, digo, pero si no tenemos ningún problema en si el niño tiene unas décimas de fiebre, darle determinado medicamento que no voy a nombrar, pero que los que tenemos hijos pequeños sabemos cuál es. Lo sabes, Fernando, ¿no? No tiene unas décimas, ¡pum!, voy a enchufarle un poquito de esto y se le baja. Pues ¿por qué, si nuestro hijo tiene un problema de salud mental, tenemos tanto miedo a llevarlo a un especialista y que ese especialista decida que hay que ponerle en tratamiento, el que sea? ¿Por qué? Bueno, pues también se habla en Educar es ser un espejo, y yo creo que es fundamental. Y como periodista, creo que tiene mucha importancia el mensaje. El mensaje, como padres, que les lanzamos a nuestros hijos, esto de, es que está en la edad del pavo, es que no hay quien le aguante, es que, por favor, estate quieto que me estás molestando. Joder, yo digo, vamos a ponernos ahora en el lugar de los niños. Si yo fuera al trabajo y mi jefe estuviera constantemente bombardeándome con es que no hay quien te aguante, es que todo lo haces mal, es que eres insoportable, es que no me dejas en paz, anda, coge la tele y quédate un rato viendo la tele, vete con el móvil y déjame en paz. Y yo he visto a padres hacer eso con sus hijos. Si nosotros nos lanzaran esos mensajes como adultos, que ya tenemos otra manera de entender las cosas, ¿qué sentiríamos? Yo me sentiría hundida. Al día siguiente no querría ir a trabajar. Pues si nosotros, que somos la figura de respeto, de amor y de refugio de nuestros hijos por excelencia, les mandamos ese tipo de mensajes, ¿qué van a pensar? ¿Cómo se van a sentir, ¿no? Entonces, esto lo digo como madre y como periodista, ojo con el mensaje, cómo lo lanzamos y qué decimos. Y aquí ya hago un poco examen de conciencia como comunicadora y como experta en televisión. El daño que
puede llegar a hacer en los medios de comunicación que se estigmatice a la salud mental. Yo antes hablaba, es que hemos tenido una charla intensa, cuando decimos se ha quitado la vida, se ha suicidado y aparece al lado, tenía problemas de salud mental. Ah, normal. ¿Cómo que normal? No se puede normalizar que alguien se quite la vida. ¿Cómo? Y por desgracia esto lo estamos haciendo. Lo hacemos como sociedad y lo hacemos como medios de comunicación. Normalizar que alguien llegue a una sensación de vacío tan inmensa que decida quitarse la vida. Es que esto es durísimo. Estamos hablando de adultos, pero estamos hablando de niños. Y en este libro hablamos de cifras durísimas, de chavales de 14 años que se quitan la vida. Si un adulto no tiene nada por lo que vivir, un niño de 14 años, ¿cómo puede decir no tengo ningún motivo por el que vivir? Bueno, pues está ocurriendo. Y de esto hay que hablar, esto se tiene que contar, tiene que salir en la televisión y tiene que salir además sin estigmatizar a la salud mental, que yo creo que es fundamental. Y sin poner la coletilla de es que estaba mal, tenía un problema de salud mental, como que eso lo justifica y lo tapa todo. No, no. Es que el problema no es que esa persona que se haya quitado la vida, el problema es por qué esa persona ha llegado a quitarse la vida, por qué y qué responsabilidad tenemos los que estamos a su alrededor, incluido los medios de comunicación. Esto, como me estén escuchando mis compañeros, van a decir, esta señora está tirando piedras sobre su tejado. Pero es así. Nosotros en el programa lo hemos visto, doctor, y lo contamos en el libro, y yo le pregunto al doctor en el libro, el bullying, a mí me aterra el bullying, me aterra, de verdad, pero los niños pueden ser malos. Hay niños que son malos y que pueden destruir a su compañero. ¿Y qué ocurre si nuestro hijo es el maltratador? Porque, ojo, los padres muchas veces, y en el libro lo decimos, tenemos muchísima responsabilidad, pero ojo también cuando nuestro hijo es el maltratador. ¿Qué puede ocurrir? Y no tiene por qué ser culpa de los padres, doctor. Bueno, pues todo esto ocurre, yo creo que es algo de lo que se tiene que hablar, afortunadamente creo, y vosotros lo sabéis, cada vez se habla más de salud mental, se tiene que hablar de salud mental, creo que en positivo, intentando naturalizarlo lo más posible, sin estigmatizar para nada, y que igual que contamos sin ningún miedo, como decía antes, que voy al traumatólogo porque me duele la rodilla, no pasa nada si lo que nos duele es el alma. Porque al final los problemas de salud mental tienen que ver con nuestro interior, con nuestro yo más profundo y con cómo nos sentimos nosotros. Y tenemos que entender que si nosotros no estamos bien, nadie a nuestro alrededor va a estar bien. Lo tenemos que entender nosotros y los que están en nuestro entorno. Y verbalizarlo, ¿no? Que se pierda el miedo a decir voy al psiquiatra o voy al psicólogo. Yo creo que eso es fundamental. Y bueno, me decía Teresa antes que es verdad que hablamos mucho y yo me puedo tirar aquí toda la tarde hablando. Quiero dejar paso al doctor y bueno, decir que para mí ha sido un placer formar parte de este libro, de este proyecto, porque a mí, como os digo, me ha ayudado muchísimo y creo que puede ayudar también mucho a visibilizar la salud mental, todo lo relacionado con la salud mental. Doctor. Bueno, se agradece que se hable claro y que se lancen mensajes contundentes, que parece que en este momento estamos socialmente como una especie de sensibilidad hacia lo que se llama salud mental y hacia los niveles de sufrimiento y del desarrollo emocional de las personas. Entonces, bueno, no te calles, tú tienes voz pública. Yo soy muy directa, quizá demasiado a veces. Yo creo que se necesitan mensajes directos, sencillos y que puedan llegar a la gente y que todo el mundo asuma un poco de responsabilidad en el propio autocuidado y en el cuidado del otro. Así que muchas gracias por el libro y por estar aquí. Gracias, Lorena. Vamos a dar paso al doctor José Carlos Fuerte Rocañín, doctor en Medicina por la Universidad de Valladolid y especialista en Psiquiatría por la Universidad Complutense, médico forense titular en excedencia, facultativo especialista de Psiquiatría del Sistema Nacional de Salud en excedencia, especialista en Psiquiatría del Ministerio de Defensa, profesor colaborador de la UNED y extraordinario en la Universidad de Zaragoza, autor de más de 30 libros sobre salud mental, autoestima, depresión, ansiedad, comunicación, divulgación en psiquiatría clínica y también en psiquiatría legal. Vicepresidente de la Sociedad de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses, colabora semanalmente en televisión en el programa Espejo Público de Antena 3. Gracias, doctor. Muy bien, pues buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar a May, a Fernando, a las personas que nos han cedido este tiempo y este salón.
Muchas gracias por abrirnos las puertas de esta casa y, bueno, nosotros lo que queremos, como decía Francisco Umbral, es hablar de nuestro libro y vender nuestro libro, ¿no? Pero aparte de eso lo que queremos es hacer una llamada de atención y lo vamos a intentar hacer en donde vayamos, porque tenemos, como dicen ahora, unas giras por ahí, por este solar patrio, lo que antes llamábamos España, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Antes, hace ya muchos años. Se llamaba España y ahora ya no sabemos cómo hay que llamarla, ni sabemos tampoco dónde y cómo hay que hablar y con quién hay que hablar, pero bueno, con ese ánimo, digamos, optimista, es con el que se ha escrito este libro. Este libro solo tiene una finalidad, que es divulgar sin vulgarizar. Fíjense, divulgar es transmitir información técnico-científica y hacerlo de una manera entendible, que por cierto, yo nunca he entendido ni he aceptado esa especie de mantra que corre de que la ciencia, las exposiciones técnicas tienen que ser complejas, tienen que ser tortuosas, porque si no, no son científicas. Mire usted, la ciencia es de lo más simple que hay. La ciencia normalmente, cuando es una ciencia bien hecha, aplicada, empírica, como es en el caso de la medicina, no tiene dificultad para ser entendida. Lo que ocurre es que hay muchos personajes pseudoeduritos que pretenden, con su forma de expresar, pues tapar su propia ignorancia. Y entonces empezamos ya con los conflictos. Bueno, ¿hay que llamar al pan pan y a vino vino? Pues claro que sí. Y hay que llamar a una situación, mire, este señor tiene un trastorno grave en su personalidad y esta persona tiene una depresión severa y este señor o esta señora está sufriendo en este momento una psicosis. Y explicarle al paciente o a la familia o a quien corresponda qué son esas enfermedades. Porque una de las labores fundamentales del médico es la de hacer docencia. Los médicos hacemos asistencia, docencia, gerencia e investigación. Bueno, Esas eran las pautas con las que cuando yo acabé la carrera, hace 40 años, fíjense ustedes qué viejo soy ya, Dios mío, 40 años, se nos decía, ustedes hacen el juramento hipocrático, yo lo hice en forma y además con todos los rigores y con todo el folclorismo que en aquel momento imperaba, y te decían eso. Nosotros tenemos la enorme tarea, la importante tarea de no solo atender a los pacientes, sino también de hacer investigación, de hacer gestión y de hacer formación. Bien, ¿qué pretende el librito de Marras? Pues miren, lo que pretende es que esto que llaman salud mental, que como es verdad se ha puesto de moda por intereses políticos. Ahora se pone de moda de bueno, boquilla. pero bienvenidos sean. Sí, pero eso por no lo que sea, pero que se Lorena, hable. lo hacen de boquilla y ese es el error, ¿sabe? Porque están hablando y luego los presupuestos no lo reflejan. Están hablando de la salud mental y resulta que ahora han hecho una cosa maravillosa, que es el teléfono del suicidio. Y ya cree que han hecho la estrategia básica, fundamental para enfrentarse a un problema tan grave como es el suicidio. Y además hablan de salud mental y resulta que no cuentan con los técnicos. Curioso, ¿eh? Fíjense ustedes, las personas que estamos todos los días viendo pacientes, atendiendo personas que sufren, atendiendo usuarios, personas que estamos dedicando nuestra vida, la hemos dedicado a la asistencia sanitaria, no pintamos nada. Y entonces, en ese corpus enorme, cada vez más creciente de asesores, que va aumentando, 1000 y pico asesores tienen, resulta que los técnicos, los profesionales, las asociaciones científicas no son llamadas para nada. Claro, a lo mejor no son llamadas porque no les interesa lo que vamos a decirles. Porque les vamos a decir, miren, ustedes son unos cantamañanas, ustedes son unos sinvergüenzas, ustedes no tienen dignidad. Y están ustedes poniendo la miel y luego retiran esa miel. Y hay muchas personas que están sufriendo de una forma enorme, el desamparo, la falta de medios, la carencia de ingresos posibles porque no hay lugar. España tiene una ratio de 10, 11 psiquiatras por 100.000 habitantes. ¿Saben ustedes cuál es la ratio que les correspondería? 20 y tantos, 23, 24. O sea, estamos a la mitad. Claro, cuando esto se le dice a un político ya vas mal. Es que usted solo se fija en los aspectos negativos. Yo digo, mire, yo me fijo en un dato obvio y evidente, que no hay psicólogos en los centros de salud, que no hay psiquiatras en los centros de salud, que tenemos muy poquitas unidades de internamiento, que quitaron, desgraciadamente, los hospitales psiquiátricos de larga y media estancia y dejaron 0 como alternativa. 0. Y les recuerdo, para los que ustedes no lo sepan, que estos hospitales tan mal, acreditados, con tan mala fama,
que eran los que llaman manicomios. Se crearon en el año 1490 y tantos por un fraile, Gilaberto Jofré, un mercedario. ¿Y saben para qué los hizo este hombre, los hospitales psiquiátricos? Para proteger al enfermo de la sociedad que les apedreaba, les tiraba cuchillos, les insultaba, les escupía y les amargaba la existencia. Eso, modificado como correspondería, transformado como debe ser, con otras connotaciones y con otros, digamos, otros criterios, eso se lo cepillaron y no pusieron nada en su lugar. Sí, pisos tutelados, muchos supuestos hospitales de media de día, pero claro, un hospital de día necesita también médicos y enfermeros, y necesita auxiliares. ¿Saben ustedes? A mí que me interesa mucho el tema de la psiquiatría legal, yo os puedo decir que en este momento creo que hay un psiquiatra en el único, hay 2 hospitales psiquiátricos penitenciarios en toda España. Uno está en Foncalén, Alicante, y otro está en Sevilla. Pues en uno hay un psiquiatra y en el otro creo que hay 2. Para atender una población de más de 400 reclusos que han cometido actos graves, delictivos, muchos casos homicidios, asesinatos, y se encuentran con lo que se encuentran. Y estos hospitales han estado unos meses sin ningún psiquiatra, sin ningún médico, sin ningún psicoterapeuta, siendo llevados por enfermeros y enfermeras. ¿Qué quiero decir con esto? Que bien, escribimos un libro, ojalá se lea, divulguemos, hagamos que la salud mental se vea de forma más coloquial, menos estigmatizada, pero lo que hace falta es llamar a las puertas donde hay dinero y pedir recursos. Y la Administración, esperemos que algún día se vaya dando cuenta de que por su propio interés, porque fíjense ustedes si son necios, si son estúpidos, que ni se dan cuenta que la morbilidad psiquiátrica va aumentando, que las bajas psiquiátricas van increciendo, que supone un costo enorme y brutal. Estoy hablando de datos económicos fríos, pero que yo creo que a un político quizá le conmovería, ¿no? Si ya usted no se simpatiza o no se sensibiliza por el dolor humano, a lo mejor lo hace por los aspectos económicos, pues ni por esas. Son capaces de hacer cada vez normas más complejas, cada vez más difíciles de cumplir, cada vez nos complican la vida asistencialmente hablando. No hay ese dinero necesario para que la salud mental investigue, porque claro, si nos critican de que la psiquiatría y en general todas las ciencias de salud mental están un poquito retrasadas, ¿por qué es? Pues por una razón fundamental, porque la investigación es muy precaria. Cierto que el órgano sobre el que tenemos que actuar es muy especial. Cierto que aquí no se puede hacer una biopsia. Cierto que no tenemos todavía tan avanzados los sistemas de diagnóstico. Pero bueno, cuidado, no tenemos tan avanzado no significa que estemos como en el siglo XVIII. Hoy tienen ustedes una posibilidad de hacer ya, y hay hechos, trabajos muy serios de investigación, muy serios, donde se está empezando a intervenir y a operar las depresiones. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando. A lo mejor estamos hablando de otro aspecto que sería terrible si se le da la vuelta. Si conocemos el mecanismo de funcionamiento de las emociones y empezamos a actuar biológicamente de una manera muy directa, pues a lo mejor hacemos cosas muy malas, porque el ser humano, cuando se le deja en libertad, pues no siempre es para bien. Pero estos son datos que están ahí. Empezamos a ver cómo una depresión se produce, cómo hay determinadas personalidades, como los psicópatas, que tienen unas estructuras anómalas, con una absoluta inadecuación entre los mecanismos de autocontrol, cómo tienen los ventrículos cerebrales mucho más dilatados, cómo ya hay datos que van refrendando y apostando porque el psicópata, ese sujeto tan desagradable, tan perverso, tan malvado, resulta que nace siendo un psicópata. Que algunos luego todavía lo complican más porque el entorno es desastroso. Pero hay algunos psicópatas que no tienen esa desgracia y resulta que, a pesar de tener unas características innatas de frialdad emocional, de dificultad para empatizar, de no aprender del castigo, etcétera, etcétera, resulta que, bueno, se les puede ir modulando. Miren, el libro tiene 21 capítulos y ahí hemos pasado revista a unos temas que son pues, muy bonitos, donde aquí mi colega Lorena se explayó mucho, cómo ser padre hoy y no morir en el intento. Este es de ella. Educando, que es gerundio, de ella también. La autoestima. Lorena es una apasionada de la autoestima y es verdad, yo le he contagiado ese amor por la autoestima. Si no hay autoestima, si uno no se quiere, ¿cómo va a querer a los demás, no?
Si yo no me Y quiero lo a mí- importante es que reforzarla en los niños. Exacto, ella insistía mucho en los niños. Ella Hombre, siempre barría es que, para casa. claro. Como además estaba con el bombito y estaba ahí tan mágica, pues claro. Oye, el libro fue antes que el bombo. Bueno, pero estabas ya en estado de pregestación. Y luego vienen unos capítulos que hablamos de lo que son las llamadas alteraciones psíquicas, trastornos mentales, trastornos psíquicos, psicológicos, alteraciones, anomalías. Y claro, nos cuesta mucho emplear la palabra, pero también es verdadera esa palabra, enfermedades. ¿Por qué no empleamos la de enfermedad mental? ¿Saben ustedes por qué esa palabra ha caído en desuso y en desgracia? Pues porque se ve mal. Y llegó un momento en que los psiquiatras, psicólogos se juntaron y dijeron, se acabó, ya no hay enfermedades mentales, ahora hay trastornos. Y entonces los DSMs, los libros de clasificación de la enfermedad mental, desaparecen la palabra enfermedad por las connotaciones tan peyorativas que tenía en la sociedad. Y entonces le ponemos la trastorno, que parece que queda un poquito mejor. ¿Verdad? Trastorno. ¿Usted qué tiene? ¿Un trastorno? ¿De qué? De la conducta alimentaria. Vale. No es lo mismo que decir, tiene usted una enfermedad muy seria que se llama anorexia nerviosa, que, por cierto, se empezó a hablar así de ella en el año 1700 y pico. No es el Corte Inglés, ni es la pasarela Cibeles, ni son las modas Sí, actuales. sí, Emperatriz era anoréxica, ¿no? Por ejemplo. Como tiene que dar la postilla. Bueno, pues a lo que vamos. Y además la describe, fíjese, un neurólogo y un internista. O sea, ningún psiquiatra, oye, claro, psiquiatras, ¿dónde vamos a estar? Los psiquiatras estábamos siendo demonólogos, la demonología. Que, por cierto, si ustedes quieren ver un libro maravilloso, extraordinario, fenomenal, de psiquiatría forense, hay que irse al siglo XV-XIV con la Inquisición, el Malleus Maleficarum, el martillo de los herejes. Ese es el libro que llevaba de texto la Inquisición española y en el que decía, esta es bruja, este a la hoguera, este... ¿Y saben ustedes a quién quemaban muchas veces, casi siempre, y a quién se pasaban por la piedra? Pues a las pobres psicóticas, a muchos esquizofrénicos, a muchos trastornos de personalidad que eran gente peculiar. Claro, que no comulgaban con la norma y entonces desaparecían. Ahora, analizar eso fuera de su contexto es una aberración. O sea, sacar la Inquisición fuera del contexto histórico es una burrada. Pero no podemos dudar de que la enfermedad mental ha venido con una carga enorme siempre, que es que no son enfermos. Y luego aparecen ya la última historia, que son los psicólogos positivistas, ¿no? Los llamáis, ¿no? Que estos dicen que querer es poder, que el que quiere, puede. Y claro, cuando yo le digo eso es mentira. Dice, ¿cómo? Sí, que eso es mentira. Que eso no es cierto, que querer no siempre es poder. Y fíjense, Hay un capítulo. Hay un capítulo, exactamente. Hay un capítulo que dedicamos a eso. ¿Por qué? Porque hace mucho daño. Porque si a una persona se le dice permanentemente querer es poder, el que quiere puede, si tú te lo propones lo conseguirás, y no lo consigue, que puede ser muy... Claro, ¿qué va a pasar? Pues se frustra. Se frustra y la persona dice, entonces es que no tengo voluntad, es que no me esfuerzo, es que no soy buena gente. No valgo. Y ya tenemos otro problema enorme. Una cosa es animar al ser humano a motivar, a echarle pues, ganitas, venga, la constancia, el tesón, la lucha. Claro que sí. Ahora otra cosa es decirle, venga, la vida es bella, muchacho, no te preocupes, cada mañana cuando salgas por ahí, el mundo lo vas a conquistar, o tú, chiquita, todo es para ti. Solo consiste en que tú tengas ese coraje y ese ánimo para conseguirlo. Y eres capaz hasta de cambiar el tiempo, porque si te lo propones, en lugar de sol habrá nubes. Fíjense ustedes qué barbaridades se dicen y se creen. Porque una persona somos capaces de creernos lo que nos cuenten. Hay muchos ejemplos en psicología, ¿verdad? Y la psicología está basada muchas veces en que el entorno, el grupo, llega a hacernos cambiar, no cambiar de opinión, a expresar una distinta a la real. El ejemplo fabuloso de esos señores que se ponen de acuerdo en una aula de una facultad de psicología, hay un alumno que no sabe de qué va la historia y 10 que sí. Y entonces el profesor levanta y dice, miren ustedes, esta carpeta de color verde, la carpeta es roja, ¿verdad? Esta carpeta de color verde, ¿verdad que es de color verde? Le pregunta uno, sí, claro que sí, de color verde. Y el otro, sí. El que no sabía de qué iba la historia, porque estos estaban conchados, dice, ¿cómo que verde? Si está roja. Él pensaba, dice, oye, claro, cuando oye a 9 personas, 9 alumnos, decir todos que la carpeta es verde, y le preguntan a él, dicen, ¿la carpeta es verde? Claro que sí. Esto es lo que nos está pasando muchas veces. ¿Quién se atreve a ir en contra del sistema? ¿Quién se atreve a decir su pequeña o gran verdad? Pues casi nadie. ¿Por qué? Porque nos chafan, nos hunden. Y esto lo saben mucho los medios.
Hay que dar perfil bajo. Oye, ya han fustigado yo a los medios, ¿no? Y hay que dar perfil bajo, dicen ellos. O sea, perfil bajo es no contar la verdad. Es como cuando dicen los políticos, hay que ser políticamente correcto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nos vas a contar un rollo? ¿Que lo que vas a decir es mentira? Eso es políticamente correcto. Pues perfil bajo es otro. No toquemos aquí mucho los cataplines. Bueno, el libro tiene una pretensión muy sencilla y es que la persona que lo lea humildemente saque unas ideas claras sobre lo que son los problemas psiquiátricos más frecuentes en las edades de la vida en las que, por cierto, aparecen la mayor parte de los trastornos psiquiátricos. Es decir, entre los 13, 12, 16, 17 años, ahí empiezan la mayor parte. Fíjense, cerca del 50% de los trastornos se manifiestan antes de los 14 años y más del 70% de todos los trastornos mentales comienzan antes de los 18 años. Estos son datos estadísticos que están en cualquier libro. La OMS nos dice, la OMS, que a veces se cuestiona, pero bueno, es un órgano de referencia, el 20% de niños y adolescentes del mundo tienen trastornos psiquiátricos. Claro, es un cajón muy amplio, trastornos psiquiátricos. ¿Y aquí llaman estos señores? Pues trastornos de la conducta, a veces hablan de cuadros más graves, pero el 20% de la población infanto-juvenil tiene patologías psiquiátricas. Por tanto, yo creo que por mucho que se hable, por mucho que se insiste y por mucho que se diga, pues siempre nos quedaremos cortos. Yo acabo ya mi intervención diciéndole solo una cosa, mire, y que me parece muy importante. Los padres normalmente no suelen tener tantas culpas como se nos quiere echar encima. Y en algunos casos no tienen ninguna. Otras veces sí, otras veces se pasan, nos pasamos. Como ha dicho muy bien Lorena, queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no hemos conseguido. O queremos tener una especie de, no sé, de adalid que nos ilumine y entonces mi hijo, mi hija, mis hijos. Pero en general, los padres yo creo que se nos piden unos resultados excelentes, tener una matrícula de honor cuando nadie nos ha formado para esta tarea. Y se supone que de forma innata y natural, ¿verdad?, se es un buen padre. Claro, sí, de forma natural tenemos sentido común, tenemos que tener cierta coherencia, tenemos que saber establecer límites, tenemos que saber poner una autoridad encima de la mesa, pero no es tan fácil. Y mucho menos cuando tenemos enfrente una sociedad actual que es una sociedad enferma. Una sociedad que está, a mi modo de ver, totalmente desquiciada. Entonces resulta que Lorena tendrá que educar a sus hijos con unos criterios de salud mental y cuando salgan al mundo se van a encontrar con que les van a decir probablemente lo contrario de lo que ella ha tratado de decirles en su casa. Y que cuando tu hijo diga que él no bebe, que el alcohol no es bueno cuando uno tiene 12, 13 años, le van a decir que es un... ¿De qué vas, chaval? ¿Tú de qué vas? Y cuando a los 13 y pico, 14, le ofrezcan un canuto de cannabis y diga que no quiere cannabis, pues se va a quedar solito, Y entonces van a tener que venir su papá y su mamá a decirle, hijo, vas por buen camino, no te preocupes, no pasa nada. Esto es lo que hay que pagar a veces. Pero claro, esto cuando uno tiene 30, 40 años lo acepta, pero a los 12 años, a los 13, a los 14 años, que está nuestro cerebro todavía en un estado de neuroplasticidad importante, cierto que antes ya se han hecho lo más difícil, pero ¿saben ustedes lo difícil que va a ser a un muchacho o muchacha normalito, del montón, con un cociente intelectual medio, oponerse a estas escalas de valores? O sea, el otro día me decía una chica en la consulta, una chiquita de 16 años, que sus padres están divorciados. Y resulta que ella quiere irse con su padre. Se lleva mal con la madre y quiere irse con papá. Entonces me decía, pero vamos a ver, doctor, ¿me equivoque o no me equivoque? Explíqueme usted algo tan sencillo como esto. O sea, que yo que tengo 16 años, resulta que el juez o la jueza va a decidir con quién me voy yo, si con mi padre o con mi madre. Ahora, para abortar no tengo ningún problema. O sea, yo puedo destruir una vida, un feto, un embrión, y lo puedo hacer sin que mis padres se enteren. Ahora, no puedo decidir si me voy a vivir con mi padre o con mi madre si no estoy autorizada por un juez, que muchas veces, sus señorías, pues tienen sus propias patologías y tienen sus alteraciones mentales. Claro, a ver qué le responden ustedes. ¿Cómo le intentamos hacer ver que eso no es tan malo, que bueno, hija mía, ten en cuenta, hija mía, no? Mire usted, señora, señorita, querida adolescente, lo que pasa es que usted vive en un mundo complicado. Y ahora tenemos una serie de personajillos, que están dirigiendo el país de una forma absolutamente, en fin, desastrosa.
Y de repente resulta que hay que dar 3 días para la menstruación cuando siempre se han dado los días que ha hecho falta, cuando hay una dismenorrea. Cuando hay una dismenorrea, claro que se da una baja laboral sin ningún problema. Ahora veremos lo que pasa a partir de regularizar cosas que se estaban haciendo sin tanto problema. En fin, el libro es un pequeño granito, es una apuesta, nosotros estamos encantados, se va vendiendo, yo recibo un feedback muy positivo, creo que a Lorena le ocurre lo mismo, yo dentro de poquito me voy a marchar a Málaga, ella no puede venir porque los niños atan mucho y yo ya estoy liberado. Entonces me voy a Málaga, vamos allá a vender, no, vamos a hablar de estos temas también con la excusa de presentar el libro. En una sociedad que es tela, Marbella, no ven ustedes, lo que ahí puede pasar, a lo mejor salgo allí como los toreros, salgo en palmas, o me llevan en hombros, ¿no? Salida en hombros de la plaza, porque no me pienso callar, no me pienso callar. Nada más, muchas gracias de verdad por este ratito que nos han dedicado, porque en Madrid hacer cualquier actividad tiene mucho esfuerzo y lleva mucho mérito, y aquí estamos a su disposición para que ustedes gusten mandar, nada más. Gracias. Bueno, por dar unas pequeñas pinceladas de cierre, yo como técnico y como profesional de la salud mental, obrero de la salud mental, debo decir que el libro me ha resultado bastante sugerente porque, en primer lugar, goza de la sensibilidad y de la preocupación de una madre y de unos padres que verdaderamente encuentran un reto en criar en estas condiciones y en este mundo complejo y volátil y con mucha incertidumbre. Y luego respuestas muy contundentes, muy sencillas de entender, de temas que requieren muchos años de formación, de experiencia, de estudio, y hay una cantidad de cuadros simplificadores que verdaderamente al que es un neófito y al que no tiene una pasión natural y solo quiere acercarse a entender algo de esto, me parece que es un libro de cabecera útil. Me encanta especialmente el título, básicamente porque nos encontramos en una asociación de trastorno límite de personalidad que todo lo que tiene que ver con el espejo y cómo uno se construye a través del otro es básicamente uno de los momentos madurativos donde estas personas se quedan instaladas. Y justamente si los adultos y las referencias emocionales y los profesionales y cualquier persona que tenga una disposición de acercarse a los pacientes y a los pacientes que sufren, tenemos que saber que nosotros pertenecemos a la subjetividad y al mundo psicológico y emocional de la persona. Y nosotros, en ese granito de arena, desde esa disposición desde donde nos acercamos, no sé qué margen de cambio estructural y directo, pero no es lo mismo poner en el jardín del otro una pequeña semilla de cariño, ternura y empatía, o, bueno, en este mundo que todo nos pide discrepancia, conflictividad y separación, pues poner un poquito más de eso. Educar es un arte. Hay que estar preparado, todos lo aprendemos sobre la marcha, nos educan para cuestiones técnicas, para oficios, para tener un sentido productivo, y para las cosas importantes de las sintonías, de la calidad de las relaciones, de los tiempos, de los respetos, todos lo vamos aprendiendo sobre la marcha y medio como podemos. ¿Qué es la psiquiatría? ¿Qué es el oficio de la salud mental? Bueno, básicamente es entender que cualquier cosa en la naturaleza tiende a desarrollarse, tiene una naturaleza propia que hay que respetar y tiene unos ciclos, unas etapas y unos niveles madurativos donde va entrando en un desarrollo. Y básicamente cuando ese desarrollo se altera porque no tiene sus condiciones o porque la propia materia prima está dañada, como decía el doctor, pues empiezan a generar disfuncionalidades y problemas, que esos son los síntomas. Yo cuando hablo de salud mental, y en esto estoy un poco cribado por mi experiencia con los pacientes, siempre necesito hablar de algo que siempre queda velado, que es el sufrimiento psíquico, ¿vale? Nosotros tenemos mucha cultura del dolor
y tenemos mucha cultura de cómo acceder directamente a analgésicos para paliar el dolor, pero todavía tenemos mucho colectivamente que conocer y conocer en uno mismo sobre el propio sufrimiento, ¿vale? No hay ninguna persona que esté en esta sala y que esté viendo esto en streaming que no conozca en algún momento lo que es el sufrimiento psíquico. Y las personas que llamamos que tienen enfermedad mental tienen un nivel de sufrimiento psíquico extremo, hasta el nivel de que a veces no pueden aprender a gestionarlo y directamente la mejor solución es acabar incluso con lo único que tienen, que es la relación consigo mismo y con la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues este libro yo creo que es una cartografía que nos da un mapa de información que yo creo que naturalmente iremos naturalizando, porque el conocimiento se va absorbiendo, y educar hay que llegar en un momento en el que uno esté en una disposición, en el que uno esté en una apetencia y en el que uno quiera verdaderamente dedicarse a ese arte. Y cuando uno hace este arte desde un sitio de inapetencia, pues se generan muchos problemas, y en esto estamos en toda la crisis de familia, en todos los problemas paterno-materno-filiales y en toda esta complejidad desde donde surgen todos estos problemas emocionales con o sin patología. Me gustaría haceros una pregunta a cada uno y que de esto surgiera todo el debate que consideréis. Primero, aprovechando que tenemos a los medios de comunicación en una cara visible, me gustaría saber, desde los medios de comunicación, tú que conoces el mundo y ese oficio, en términos de divulgación de la salud mental, de la enfermedad mental y cómo se trata y cómo no se trata, ¿cómo puede ayudar a dar más cobertura, más divulgación, más visibilidad a la propia salud mental? Pues mira, no sé si se sabe esto, bueno, sí se sabe porque ya es totalmente público, pero en los medios de comunicación se ha vetado el suicidio. O sea, durante años no se han dado los casos, lo que era noticia, cuando la causa de la muerte era el suicidio. Se decidió hace muchísimos años que el suicidio llamaba suicidio. Es verdad que eso ahora está en entredicho y está cambiando el discurso y está, bueno, modificándose un poco esa idea que en un primer momento nos llevó automáticamente tú ibas a un atropello, la M30, a un accidente en una vía férrea, y si te decía la causa de la muerte era el suicidio, hubieras hecho lo que hubieras hecho en esa cobertura, no se iba a emitir, ¿no? Entonces, ahora está cambiando y ya se da algún caso de suicidio, doctor. Es verdad que es un debate que yo creo que todos nos tenemos que hacer como sociedad, como personas y como medios de comunicación, ¿no? ¿Hasta qué punto puede beneficiar contar algo cuando la causa de la muerte es el suicidio, o puede perjudicar, ¿no? Y al final es una balanza. Y yo creo, y esto es una opinión personal, Fernando, que hay casos en los que no es malo contar que es un suicidio. No es malo, porque es verdad que la persona que está al límite y se quiere suicidar, y el doctor lo sabe, Fernando lo sabe, por desgracia es muy difícil quitarle la idea. Esto hablamos en el libro. O sea, quitarle la idea a alguien que se quiere suicidar es muy difícil, muy difícil. Pero si alguien tiene la idea, se le ha pasado por la cabeza y ve que alguien como él sufre y se quita la vida, tenemos que intentar desde los medios de comunicación darle la vuelta al mensaje y no decir, si estás en una situación límite, lo fácil es quitarte la vida, no, al contrario. Y hacer un debate social y público de qué deberíamos haber hecho para que esa persona no se quitara la vida. Me viene a la mente el caso de Verónica Forqué, a la que todos conocemos. Y ella se quitó la vida. Nadie se imaginaba que Verónica Forqué se quitara la vida, porque si pensamos en Verónica Forqué, pensamos en una persona feliz, aparentemente feliz, que se reía, que nos hacía reír. Y se quitó la vida. Entonces, es verdad que es un caso, a mí me gusta ponerlo de ejemplo porque yo creo que es muy paradigmático de hasta qué punto un caso de suicidio puede ayudar a que realmente la sociedad reflexione sobre el suicidio y ayude como terapia a quien tenga la tentación de quitarse la vida, ¿no? Porque ahí fallamos todos, ¿no? Yo creo que su propia familia y sus propios amigos dijeron, hemos fallado todos porque nadie tenía la menor idea de que ella se iba a quitar la vida. Y abrió el debate y abrió la reflexión. Y yo sí que soy de la opinión de que cuando se habla de algo y ayuda a reflexionar, algo queda,
algo queda. Y el caso de Verónica Forqué ayudó a que todos nos planteáramos el qué había pasado con ella y el qué puede pasar con nuestro vecino del quinto cuando le vemos mal, el qué puede pasar con nuestro hijo que se encierra en su habitación, que no quiere ir a clase, que ya no queda con sus amigos. El estar más pendiente de las personas que tenemos al lado, el que no nos quedemos en la fachada, en esa sonrisa aparente de todo va bien, porque luego la gente empezó a hablar, bueno, sí que es verdad que tuvo un problema en un programa de televisión, las redes sociales, sufrió mucho. O sea, realmente había gente que sí sabía que Verónica Forqué lo estaba pasando mal, a pesar de su fachada de felicidad, ¿no? Entonces ese debate yo creo que nos ayudó a todos a reflexionar. Yo creo sinceramente que se va a hablar más de temas como el suicidio y se habla ya más de todo lo relacionado con la salud mental. Hablamos del bullying, mucho. Y una de las últimas noticias que antes de mi baja de maternidad que me impactó muchísimo es una chavala de 14 años que se suicidó porque estaba siendo acosada en su pueblo por una serie de individuos. Además, esto es un aliado muy bueno o el mayor de nuestros enemigos, porque esto es un arma de matar. Porque tenemos que ser conscientes de que si yo recibo constantemente mensajes negativos y los recibo 24 horas a través de un teléfono móvil, encima de forma anónima, es que este caso, no sé si estabas en el plató, doctor, una chavala a la que en su pueblo, un pueblo pequeño, no recuerdo la provincia, le ponían mensajes destructivos, total, y el acoso seguía a través de las redes sociales. Esta chica decidió quitarse la vida. Y eso lo contamos en el programa. ¿Esto qué ayuda? Uno, se visibiliza lo que está ocurriendo. No se mete debajo de la alfombra, como se ha hecho casi siempre. Ese telón, que era como un telón de terciopelo. Yo siempre digo, el cortinón más gordo de terciopelo es el que tapaba todo lo relacionado con la salud mental. Todo, no pasaba nada. Suicidio, no ha ocurrido, no ha pasado. Claro, no lo cuentas, no ha pasado. Depresión, no lo cuentes, nada. Eso se esconde, ¿no? Bueno, pues se está empezando a hablar y eso ayuda a reflexionar. Y como os digo, a que los que estamos al lado de las personas nos demos cuenta de que algo puede estar sucediendo, que seamos conscientes de que algo puede estar pasando, porque yo recuerdo a la familia de esta chavala contarnos que estaban hechos polvo porque no fueron conscientes del sufrimiento que estaba padeciendo esta chica, porque luego esta es otra. La doble victimización, tú eres víctima porque hay alguien que te está machacando, pero aparte tú mismo te pones como víctima. Porque piensas que eres culpable y que te mereces ese sufrimiento que te están ocasionando. Porque el bullying y el acoso escolar tiene mucho que ver, el acoso escolar o no escolar, porque en este caso no era escolar, tiene mucho que ver con esto, ¿no? El que alguien te acosa, te insulta, te agrede y que tú pienses que has hecho algo mal para que esa persona te haga esto y te callas, no lo cuentas, porque me da vergüenza, porque ¿qué van a pensar de mí? Entonces, cuando lo cuentas en la tele, pues yo tengo la esperanza de que alguien en su casa, si ve que su hijo está raro, intente hablar con él y no diga, bueno, es que es un adolescente, o bueno, es que está especial, es que no hay quien le aguante, ¿no? No, está raro, ¿qué ha pasado? Voy a hablar con él. O que esa persona que está sufriendo esa situación complicada se acerque a su familia, se acerque a un amigo, se acerque a un compañero de trabajo y le diga, oye, mira, estoy mal. Y me he visto reflejada en ese caso que acaban de contar en la tele. Entonces quiero pensar que algo de bien podemos hacer y que poco a poco se irá contando y se irá abriendo un poco. Ya se habla de salud mental y bueno, yo creo que se va a seguir por ese camino, sinceramente. ¿Se considera de interés público el que se hable de salud mental? Pues, a ver, es que me estoy tirando piedras a mi tejado, pero es verdad que los medios de comunicación nos movemos mucho. Son una asociación. Pero es que nos movemos mucho por las noticias que, y esto es muy frío, pero es así, que venden. Esto es así. O sea, cuando llega una noticia a la reunión de contenidos por las mañanas en Espejo, hay noticias que dices, esto sí, esto no, y lo que te lleva a cribar es que consideres que la audiencia va a tener interés o que la audiencia no va a tener interés. Y es verdad que hasta ahora la salud mental, bueno, no ha tenido mucho interés. Pero casos, cada vez hay más personas conocidas que cuentan que tienen un determinado problema de salud mental. Y yo creo que eso va a ayudar a que se visibilice y a que todos hagamos por seguir contando, seguir hablando de ello, que se normalice hablar de la salud mental y que sean temas que de verdad interesen. Porque como decía el doctor, y como creo que también has dicho tú, todos, creo que todos, nadie creo que estemos libres de
en algún momento de nuestra vida haber pasado por una situación que nos haga estar inestables desde el punto de vista de la salud mental. Vamos, Tal cual. yo confieso que he tenido pues, algún problema de salud mental y creo que cualquiera, o una situación delicada, o bueno, entonces si todos estamos en eso, ¿por qué no contarlo, por qué no hablarlo y por qué no? La empatía es importantísima y es verdad que en televisión la empatía importa mucho, entonces quizá por ahí tengamos un buen camino para iniciar. Déjame que haga un inciso, Lorena. La salud mental vende siempre y cuando sea trágica, terrorista, Sí. y que aparte de eso sea, ¿cómo se dice eso, Fernando? Que yo digo que no quiero, cuando aquí llama alguna televisión o algo, buscan el morbo. Sí. Y eso aquí, aquí en la asociación nadie lo queremos. Pero es que eso es lo malo, Lorena. Eso es lo que yo no quiero. Ahí está, ni yo O tampoco. sea, yo cuando hablaba antes del mensaje, que tampoco puedes hablar demasiado porque el tiempo es el que es, pero cuando hablaba del mensaje y de la estigmatización iba por ahí. El hecho de, bueno, es que era esquizofrénico, ¿no? No, es que es esquizofrénico. ¿Y? Es una persona enferma o con un trastorno, ¿no? Queda mejor. Claro, pero no culpabilicemos a esa persona encima. O sea, es una persona que ha actuado porque hay algo que le ha llevado a actuar así. Y eso hay que explicarlo y hay que contarlo. Y no hay que, encima, lanzar ese mensaje negativo porque lo que hacemos es a lo contrario. O sea, lo que queremos es hablar, o yo quiero al menos hablar de la salud mental en positivo. Y desde el punto de vista optimista y que no dé más miedo. Si empezamos a estigmatizar a la persona que sufre determinado trastorno mental, lo que vamos a hacer es que eso oscurezca todavía más la situación y el problema, ¿no? Entonces de todas formas, lo del morbo va en lo que sea, o sea, haya o no salud mental de por medio, o sea, eso es así, por desgracia. En televisión vende lo que tiene más morbo, por desgracia. Sí que es verdad que hay un indicador de que ya está más naturalizado que la gente vaya al psicólogo y al psiquiatra. Sí. Antes se iba desde un marcaje absolutamente de la locura y ahora todo el mundo entiende que esto es complicado, y en cuanto hay alguna duda en la crianza, en las dinámicas Yo tengo amigas conyugales... que estos grupos de WhatsApp que tenemos, que son terapias, que lo cuentan con total naturalidad. Voy al psicólogo porque Eso es un indicador de avance. necesito ir al psicólogo. Y lo cuentan abiertamente. Somos 6 amigas, bueno, pues 3 confiesan que van al psicólogo. Y no pasa nada. No pasa nada. Y de hecho me parece positivísimo. Porque haces doble terapia, ¿no? La que haces con el psicólogo y la que haces contando, reconociendo que tienes un problema. Y que hay algo ahí que en tu vida no termina de encajar. Y lo que hace el especialista es ayudarte a encajar las piezas. Ya está. Sobre todo porque algo de lo que se habla de criar tiene que ver con la genuidad. Y la genuidad es entender que hay espacios de uno mismo que no están creados, que son confusos, que pueden estar asociados a vivencias emocionales disruptivas y que eso se naturalice en los discursos Esto lo dice el adultos. doctor siempre, ¿no? Que muchas veces las consultas están llenas de niños cuando los que tendrían que estar en el psiquiatra o en el psicólogo son los padres. Eso es. Y entonces, para poder criar en la genuidad, tienes que haber reconocido tu propia genuidad, tu proyecto, tus elecciones personales, haberte convertido en adulto, en el pleno sentido de la palabra, ¿no? Doctor, me gustaría hacerle una pregunta. Adelante. Entendiendo la responsabilidad política, por supuesto, de las instituciones, de las políticas públicas, eso es lo que se llama la voluntad política, que es básicamente dinero, para dar más cobertura a la atención en salud mental, que parece que es un espacio un poco ajeno en el que el ciudadano medio no tiene margen sino aceptar los decretos que nos asignen y que, como comentabas, pues nosotros en la Comunidad de Madrid lo vemos. La red de salud mental, especialmente con estos pacientes, es precaria. Es verdad que estamos en un lugar de los ricos de España, pero el nivel de proliferación de estos pacientes pues no da cobertura. A mí me gustaría preguntar qué podemos hacer como ciudadanos, cuál es nuestra responsabilidad personal para mejorar la salud mental, para relacionarnos mejor con nosotros mismos, con eso que hablamos antes de la salud no es salud mental o salud física, sino que es todo un compendio integrativo de muchos aspectos, de estar feliz, de estar amorosos, de estar sanos, de tener un proyecto de vida, de cuidarse, de comer, etc. ¿Qué responsabilidad tenemos
para no ponerlos todo fuera y en entelequias de que tienen que cambiar y no cambian, ¿cuál es nuestro papel en eso, en hacer estos libros, en nuestro discurso, en reconocer aspectos propios? ¿Dónde podemos ir haciendo surco? Vamos a ver, mira, yo creo que lo fundamental es, primero, darse cuenta, como ha dicho muy bien Lorena, que cualquiera de los que estamos aquí, están allá, están en el otro lado, puede en cualquier momento pasar la línea y convertirse en un enfermo psiquiátrico grave. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? Informarnos. Igual que nos informamos, no a través del doctor Google, sino a través de fuentes solventes y sólidas, informarnos de lo que son los procesos psiquiátricos, psíquicos, psicopatológicos que nos pueden afectar. Y luego, no escaquearnos, no escaparnos, como no se puede escapar del reconocimiento de unas mamas cuando se llega a una determinada edad, el cáncer de colon, o cuando uno tiene que aceptar que los órganos visuales se van deteriorando con el paso de la edad. Entonces, habéis dicho antes una cosa con la que no estoy de acuerdo. O sea, la gente va al psicólogo, por supuesto, y además queda muy bien. El psicólogo no es enfermo. La psicología todavía representa esa parte, digamos, benevolente, donde la persona va a buscar ¿el qué? El autoconocimiento, mejorar su autoestima, en definitiva, nada que ver con los trastornos mentales. Ahora, ¿cuántos dicen que van al psiquiatra? Poquitos, ¿eh? Muy poquitos. ¿Yo? No, es que los que van, que son... No, perdón, hay muchos que el doctor no para. Son muchísimas las personas que van, pero intentan disimular. Y yo pastillas no tomo. ¿Yo pastillas? Horroroso. Lo que hay que hacer es tomarse hierbas de hipérico, que eso es mano de santo. Pero no te tomes un lorazepam. Eso, doctor, perdóname, es otro estigma que tenemos en la sociedad. Por eso te digo que yo... Es como que el psicólogo, bueno, el mal es leve, ¿no? Si ya si vas al psiquiatra ya piensas que estás terminal. Es que se ve así, por desgracia. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Informarnos, insisto. No dedicarnos a esta especie de no sé, cambalaches donde todo el mundo opina. O sea, mira, en psiquiatría pasa una cosa muy terrible, y es que casi todo el mundo cree que sabe. Y nos pasa con los propios médicos. Es decir, yo cuando voy a un foro de justicia, que voy muchas veces porque hago muchos peritajes, resulta que los médicos forenses, cuerpo al que pertenezco, y me honro en pertenecer, pues no suelen tener ni idea de psiquiatría, porque no pueden tener idea de todo. Es imposible que un médico forense, que el concepto que tiene es del siglo pasado, médico general, sepa de todo. Pero bueno, de psiquiatría pontifican. Y te dicen que este señor no tiene depresión. ¿Por qué? Porque no la pueden objetivar. Porque la depresión, la ansiedad, la angustia, el trastorno alimentario, el trastorno límite, no tenemos la prueba, el dato objetivo, que es lo que se anhela. Lo que queremos es, ¿y sabe lo que el subterfugio que se emplea? Los test psicológicos. Es decir, como los jueces son bastante ignorantes, salvo en derecho... Y la segunda, los jueces esta tarde, doctor. Sepan mucho. Bueno, yo soy hijo de uno, que conste que lo digo con conocimiento de causa, no porque mi padre fuera torpe, sino que él fue muy crítico con las nuevas generaciones y cada vez, ya falleció, pensaba, dice, esto va de mal en peor. Bien, entonces, como los jueces no son muy listos, pues resulta que cuando ven unos gráficos, y tú les pones el MPI, les pones el 16PF, les pones el PAI, entonces ellos creen que es lo mismo que un electroencefalograma. Dice, claro, si el test dice que este señor tiene... Mire usted, hay test y test. Hay test que los pasan gente que sabe, gente que no sabe. Luego hay test que son cortes transversales. Luego hay que hacer un estudio longitudinal. Pero todo esto es lo que tenemos a veces que hacer para intentar dar cierto criterio científico a la psiquiatría. Bueno, no escapo la pregunta. ¿Qué hay que hacer? Conocerse uno a sí mismo. ¿Qué hay que hacer? Informarse bien. ¿Qué hay que hacer? No dejar avanzar a veces ese estado de tristeza, decaimiento, apatía, que parece que es normal y no es normal. Oye, pues pregunta, ¿qué pasa? ¿Que el médico de familia está saturado? Pues pregunta a un especialista, pregunta si... El problema que tenéis, es verdad, que tenemos, es que hoy en Zaragoza, por ejemplo, que yo soy donde yo vivo, hay 5 meses para la primera consulta de psiquiatría, 5 meses. Ahora yo me pregunto, una persona que está con una depresión y tiene ideas de suicidio, tiene que esperar 5 meses a que le vea un psiquiatra. Dicen los políticos, no es cierto, porque antes va a tener el qué, una enfermera que va a discriminar, con todos mis respetos y cariño a un personaje para mí entrañables, pero la enfermera no tiene competencias para saber si estamos ante A, B o C, y mucho menos para poder adoptar un tratamiento. No, pero entonces tiene usted un psicólogo que le va a entretener, porque el psicólogo lo utiliza en el sistema público para que hablen, que se desahoguen. Pero si es que la terapia psicológica no es desahogarse, es unos criterios que están perfectamente establecidos.
¿O no es así? O sea, a mí no me vengan contando de que, bueno, usted que vaya al psicólogo a que le cuente la vida. Yo cuando viene en la consulta me digo, que es que vengo a contarle mis problemas. Le digo, que es que no quiero que me cuente sus problemas, señor. Que para eso hay otros profesionales, mucho más sabios que yo. Los médicos somos médicos y tenemos que hacer diagnósticos clínicos. Y luego hay otros profesionales que se llaman filósofos, otros que se llaman sacerdotes, otros que se llaman pastores de cultos, otros que se llaman psicoterapeutas, otros que son entrenadores emocionales. Pero usted viene a mí a que yo le dé un diagnóstico y que haga un abordaje psicoterapéutico y farmacológico. Entonces eso lo clarifica. Y entonces el paciente se va tranquilo y dice, oye, pues es verdad, qué bien. Que en una horita usted me ha puesto en los puntos sobre las IES, me ha dado una más o menos información y me aplica un tratamiento. Y digo, mire, dentro de un mes y medio, no antes, porque no se trata de que venga antes, vamos a vernos. Pero usted no va a estar desatendido, usted va a estar controlado. Y yo le voy a llamar al teléfono de vez en cuando y usted me va a contar cómo va. Ay, doctor, qué maravilla. Pues ya está, tan sencillo como eso. Entonces tenemos personas que tienen cuadros de ansiedad horrorosos, que no pueden salir de su casa y no tienen nada que ver con la locura, pero no pueden trabajar. Personas que, sin ser esquizofrénicos, que parece que es lo peor, tienen, por ejemplo, un cuadro depresivo severo, o que tienen un trastorno límite de personalidad, que eso, en fin, yo he visto problemas enormes desde todo punto de vista, asistenciales y legales. Porque encima tú ahora te vas al terreno legal y le dices que tiene un trastorno límite de personalidad y te dicen que eso no es una enfermedad. Porque como ustedes dicen, lo primero que te dicen, los fiscales, no, es que ustedes dicen que los trastornos de personalidad no son enfermedades. Por lo tanto, no venga usted aquí a contarme usted la milonga de que esto es una atenuante de responsabilidad, que es una eximente. Este señor o esta señora es consciente del alcance de sus actos y es libre para actuar en un sentido o en otro. Y de ahí no lo sacas. Se acabó. Ya no quiere saber más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Saber, informarse. Cuando uno tiene dudas, preguntar a quien sabe. Yo si tengo el coche estropeado me voy a un mecánico, no me voy a Pepito los Palotes, que se supone que tienen una buena intención, pero... Doctor, me encanta lo que usted dice y además participo muchísimo de cantidad, pero yo soy la del pero. Habla hoy un poquito de los psicólogos y yo me gustaría, por parte de la Fundación, no hace nada, no me acuerdo si fue en el Senado o el Congreso, hablábamos del suicidio, que es parece ser que es como pasar las Cibeles en la moda. Y entonces me preguntaban que cómo estábamos, porque aquí siempre éramos como el récord de los Guinness de suicidios, el TLP. Y últimamente aquí en Amaya, afortunadamente, aunque por ejemplo en Navidades, pues hay alguno que ha tenido que hacer un seguimiento muy cercano para que no acabaran de suicidarse. Pero bueno, yo lo que quería es saltar aquí una lanza por los psicólogos, porque sí que es verdad que acompañan, yo no sé si entretienen o no entretienen, pero sí que es verdad que si no fuera por ellos, porque les animan primero a que reconozcan su enfermedad. Perdóneme que le corte un momentito. Sí, cómo no. Yo no he dicho No. que eso lo diga yo, ¿eh? No, eso es lo que dice la administración. El público. La administración, el público sobre todo. En general. Los que les votamos, los que les pagamos, los que hacemos todas estas cosas raras. Bueno, pues si no fuera por estos psicólogos que están ahí acompañándolos, que les están en su dolor y en todo lo que les puede pasar, los suicidios serían mucho peores. Y luego hacen también, los psicólogos de aquí, hacen algo muy importante, que es seguimiento de esa persona que ha querido, pues yo qué sé, que está hasta las narices de aquí, llámese soledad, llámese vacío que tienen dentro, llámese lo que sea. Y ahí sí que estoy completamente de acuerdo con usted, que una persona no puede ir al Google ni chorradas por el estilo, tiene que ir a un profesional. Y usted sabe, doctor, lo sabe muchísimo mejor que yo, que la cantidad, como en todos los sitios del mundo, la cantidad de estafadores que hay. Yo puedo consentir que me estafen en poner menos alquitrán en una autopista. Puedo que roben lo que sea, pero que alguien que va al médico, que entre usted y yo vamos cagaditos, porque siempre nos encuentran algo. No lo dude, yo voy con pánico. Yo también, pero pánico. Con tengo mucho un pánico pánico escénico al médico que mejor no se lo cuento. Procuro no ir para que no me encuentre nada. Pero se lo digo de verdad, ¿eh? Pero la cantidad de gentuza que hay de psicólogos que dicen que saben, y ¿sabe usted lo malo que tenemos? Que seguro que usted lo sabe, que llegan aquí tan hartos de hacer confesiones espirituales de su enfermedad, que por eso muchas veces no tienen adherencia, porque están hartos, claro. Pero hartos. Es que no hay derecho. Yo a todos estos les quitaba el carnet, se lo juro. Sí. Qué vergüenza, de verdad. A los psicólogos a algunos y a los médicos a otros también. ¿Verdad? Estoy con usted. La verdad es que yo a usted no le conocía, solamente le conocí a través del libro, pero me ha quedado usted muy bien. Muchas gracias. Digo lo mismo. ¿Eh? No, se lo digo en serio. Hemos empatizado, como dice ahora, hemos empatizado. Yo no sé si la cosa de Aragón o la cosa de Pucela. Pues a lo mejor será eso. Aragón, Pucela, tal.
Somos bruticos, nos dicen, los maños son muy bruticos, Ahí está. pero somos muy mágicos también. Sí, señor, ¿eh? sí, señor. Además, Cuando de nos da el verdad, cierzo, un estoy poco con menos. usted. ¿Qué quiere que le diga? Lorena, eres un artista de traer a este señorito contigo y trabajar con él. No, bueno, él me fichó a mí, ¿eh? Bueno, Fue pues la el verdad es- libro nació de esta cabecita. La verdad Pero yo es solo sé una una cosa, cuando delicia. está la presentadora de Espejo Público oficial, que es doña Susana Griso, tenemos otra forma de relacionarnos. Cuando viene Lorena, que manda mucho y que dirige aquello como si fuera un cuartel casi legionario, hay otra forma de relación. Es que yo tengo mi stop, ya Y lo sabes, dicen doctor. todos los contertulios, la gente que colaboramos y tal. Susana es una persona extraordinaria, buenísima profesional, pero tiene otro talante. Lorena es diferente, más cercana, también es más coñacillo en algunos casos, no sé qué, y tal, y además te corta de una forma radical. Es decir, no se anda con... Susana es más catalana. Es catalana. He estado tentada de cortarte esta y tarde, ella pero te he ella dejado es hablar, ¿eh? alcarreña, y claro, eso se nota mucho. ¿Ve Tú cómo eres no? de Ciudad Real o de por ahí, ¿no? De Guadalajara. De Guadalajara. Ah, bueno, hija, qué bonito. No, pero la catalana. Yo estuve casada con un catalán. Digo estuve porque afortunadamente que no, que narices, que falleció. Y ya está. Digo afortunadamente. Hay que hablar claro, Teresa. No, di que sí. claro, es que fíjate, Lorena se acuesta y al día siguiente, dormido, se quedó. Eso es una un muerte chollo. maravillosa. Es un chollo. Chollo. Vamos, ¿quién no firmaría por eso? Totalmente. Todo el mundo, te joroba. O sea, es que los catalanes son listos hasta para Pero la lanza que ha echado, yo también, ¿eh? Los psicólogos, de verdad, que no hay tantos, este es el problema. Y yo tengo una sobrina que hace un año ahora se ha graduado, ¿no? Porque antes era licenciado, graduado. Entonces, y me viene, oye tío, que me tienes que enseñar. Digo, ¿cómo tengo que te enseñar? Digo, vamos, ya veremos a ver cómo tú te puestas, cómo haces, y tú ves lo que hay. Y luego hay gente que realmente tiene ganas. Yo en Zaragoza trabajo con 2 psicólogas maravillosas. Y ellas y yo hacemos pues, un equipo. En Madrid me pasa igual. Yo tengo 2 o 3 referentes. Y en Burgos, que es donde tengo otra consulta, porque yo fui allí al principio a vivir, fue destinado, y por eso tengo la consulta también. Hay gente que se extraña, bueno, Zaragoza, Burgos, Madrid. Bueno, las casualidades de la vida. Y en Burgos igual. Ahora, de Burgos a lo mejor, si hay 30 psicólogos o 40, yo me fiaría de 2. El resto, en fin, lo que yo he visto, lo que me han demostrado y lo que he observado, no me merecen muchas garantías. Igual que le puedo decir que hay psiquiatras que hay que echarse de comer aparte, como hay guardias civiles, como hay jueces, como hay bomberos, como hay de todo. Si es que en la viña del Señor caemos todos. Los buenos, los malos, los regulares. Y luego estamos los excelentes, que somos la primera gente peculiar. ¿Alguna cuestión? Aquí tenemos una señora que quiere... Diga que sí. Ay. Sí, hombre, por supuesto. A ver. Bueno, yo quería suscribir lo que ha dicho Teresa en relación a los psicólogos de AMAI, al trabajo que hace la Fundación. Yo tengo una hija diagnosticada de trastorno límite de la personalidad y gracias al trabajo que se hace aquí se puede decir que casi está al límite de la curación. Además, incluso que Ana confía mucho en ella y sé desde el primer momento, desde el último intento que tuvo en el 19, ha estado acompañada en todo momento. Entonces yo tengo mucho que agradecer a la Fundación en ese aspecto. Y luego quería también un poco deciros pues, que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Lorena, que muchas cosas de las que ella ha planteado las comento yo habitualmente con compañeras de trabajo que tienen niños pequeños. Yo siempre, además, últimamente también defiendo que la figura del psicólogo tiene que estar ahí acompañando. De hecho, yo vengo ya una vez al mes, pero no suelto a mi terapeuta ni de coña, vaya, porque es que, no, de verdad, porque a mí me ha ayudado muchísimo, o sea, aparte de que esta enfermedad, que Teresa lo dice muchas veces, es una putada, hablando en plata y ella utiliza el mismo término, sí que es verdad que ha sido algo que de alguna manera me ha ayudado a mí a sacar una parte positiva, a darme cuenta de unos determinados estereotipos de educación que teníamos, al menos los de mi generación, que han hecho que generación que ahora tienen 20 y tantos, 30 años, pues tengan determinadas patologías que estaban muy estigmatizadas. Yo era la primera que en un momento determinado pensaba pues, que, bueno, que mis hijas podían tener algún tipo de problema, pero no acababa de ver pues, el llevarlas al psiquiatra o al psicólogo, porque para mí era pues, bueno, pues ese estereotipo y ese estigma que tenemos pues, la generación que hemos nacido pues, en los años 60, ¿no? Ahora ya mi discurso ha cambiado totalmente. De hecho, a mis compañeros les recomiendo, cuando hay cualquier historia con algún compañero que tiene niños de 5 o 6 años, que busquen ayuda, que conecten con sus hijos desde la perspectiva que tú comentabas. Y lo que sí, de alguna manera,
También es de agradecer, independientemente de por qué ha surgido el tema, es la difusión que se está empezando a dar de todo el tema del suicidio. Yo hace 3 años con compañeros de trabajo decía que era la primera causa de mortalidad en este país y nadie me creía. Ahora, gracias a que se están dando los datos de manera oficial, pues bueno, parece que la gente se va concienciando. Entonces, de alguna manera creo que podemos trabajar todos pues, para poder ayudar a las personas con una enfermedad mental, a los padres, a las familias y sobre todo a detectarlo desde muy tempranito. Soy un poco utópica también y me gustaría, pues bueno, cuando a veces vas por la calle y ves a familias o ves a padres que tratan a hijos de una determinada manera, y a mí sí me gustaría a lo mejor, quizá por idealismo, que también desde los medios de comunicación pues se incidiera un poco en esa parte de los padres, el trabajo que tienen que hacer, que tener un hijo no es tener un hijo por consolidar una pareja, sino porque es una personita con su propio carácter, con su propia forma de hacer y ayudarnos de alguna manera a empatizar con ellos y a saber verles como una persona, no como alguien que es de nuestro poder y que tenemos que configurar a nuestra imagen. Mira, yo le acabo de escribir a Fernando la dedicatoria y para mí el ser padres es el mayor de los retos, el más difícil de los trabajos, pero también es la mejor obra. Y yo le he escrito ahí, dejémosles volar, pero dándoles las mejores alas. Yo creo que esa es la clave. A nuestros hijos hay que dejarles libres porque son personas. Ellos tienen que fraguar su propia personalidad y hacer lo que ellos quieran. Porque nosotros en su momento... Lorena, perdón. Yo lo que ahora me va a matizar. No, que va. Yo lo que voy es a pedir disculpas. Porque que te pierdes el ave. yo tengo que coger un ave dentro de nada. Entonces, yo me tengo que marchar. No, si terminamos. Sé que va a haber un bajón en la reunión a partir de... No, si terminamos todos, porque yo tengo a mis niños por ahí también con su padre. No, pero yo me tengo que marchar. No, pero sigue, por favor. No, simplemente eso, que, bueno, esto puede... educar... No me disculpa, pero y con yo alas. me voy a coger el ave. Ay, doctor. Rápido, doctor.